La Argentina de los años 60 era un país con muchos problemas, atrapado en un torbellino de inestabilidad política y social. Los golpes de Estado ocurrían uno tras otro, sacando gobiernos y llevando a la nación a la incertidumbre. La democracia era muy frágil, mientras las Fuerzas Armadas tenían cada vez más poder en secreto. La inflación subía sin control, haciendo que la clase trabajadora perdiera poder adquisitivo y aumentando la diferencia entre ricos y pobres. La agitación política y la crisis económica crearon un ambiente perfecto para que crecieran actividades ilegales, como la trata de personas y el tráfico de drogas. La trata de personas, un delito que viola los derechos humanos más básicos, ha sido una sombra persistente en la historia de Argentina. Este crimen encontró un lugar donde crecer en la Argentina de los años 60, una época de cambios sociales y económicos. La falta de leyes específicas y de acciones del gobierno para combatir este problema ayudó a que se extendiera. Las autoridades, muchas veces, no tenían los recursos ni la voluntad política para enfrentar este flagelo. Las víctimas, muchas veces provenientes de entornos humildes o del campo, no eran visibles para la sociedad. Esta invisibilidad social les impedía obtener justicia y denunciar a sus explotadores, quienes se aprovechaban de su vulnerabilidad. El miedo, la vergüenza y la falta de información los obligaban a callar. Este silencio forzado hacía que el ciclo de abuso y explotación continuara sin interrupciones, perpetuando el sufrimiento de las víctimas. Las redes de trata operaban sin problemas, aprovechando las fronteras fáciles de cruzar y la falta de control del Estado para traficar con personas dentro y fuera del país. Estas organizaciones criminales se movían con impunidad, sabiendo que las posibilidades de ser atrapados eran mínimas. La trata de blancas, una forma muy cruel de trata de personas que afecta principalmente a mujeres y niñas, también hacía daño en la Argentina de la época. Jóvenes del interior del país o de países vecinos eran engañadas con promesas de trabajo digno y una vida mejor, para luego ser obligadas a prostituirse en contra de su voluntad. El estigma social asociado a la prostitución las condenaba a callar y las marginaba, impidiéndoles buscar ayuda y escapar de sus explotadores. La falta de acciones del gobierno para prevenir y combatir la trata de blancas, junto con la corrupción policial que a menudo protegía a los proxenetas, ayudaban a que este problema continuara. Al mismo tiempo que la trata de personas, el tráfico de drogas comenzaba a establecerse en Argentina durante la década de 1960. Las leyes argentinas sobre drogas eran nuevas y las penas por tráfico eran relativamente leves, lo que hacía que se viera como un delito de bajo riesgo y alta ganancia. La falta de control en las fronteras facilitaba la entrada de drogas provenientes de países vecinos como Paraguay y Bolivia. La heroína, la cocaína y las anfetaminas comenzaban a ser comunes en las calles, mientras las autoridades parecían no darse cuenta del tamaño del problema que se acercaba. La inestabilidad política de la Argentina de los años 60 tuvo un impacto directo en la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. Los sucesivos golpes de Estado, la represión política y la violencia social generaron un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones. La represión política y la persecución ideológica consumían gran parte de los recursos del Estado, dejando de lado la lucha contra el crimen organizado. La falta de continuidad en las políticas públicas, debido a la inestabilidad institucional, impedía la implementación de estrategias a largo plazo para combatir la trata de personas y el tráfico de drogas. La falta de atención y recursos destinados a combatir la trata de personas y el tráfico de drogas se debía, en parte, a la percepción social de la época. Estos delitos no se veían como una prioridad para la seguridad nacional, opacados por la amenaza del comunismo y la agitación social. La falta de información y de campañas de concientización contribuía a que las víctimas siguieran siendo invisibles y los victimarios actuaran con impunidad. La corrupción policial y judicial, así como la falta de capacitación específica en materia de trata de personas y tráfico de drogas, impedían una respuesta eficaz por parte del Estado. El caso de Norma Mirta Pengerek, una joven de 16 años que desapareció en Buenos Aires en mayo de 1962, se convirtió en un símbolo de la impunidad y la desprotección que caracterizaban a la Argentina de la época.
Norma era una estudiante con sueños y aspiraciones como cualquier otra adolescente de su edad. Su desaparición repentina dejó a su familia y amigos en un estado de desesperación y angustia. 10 días después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Norma fue encontrado en un descampado en las afueras de la ciudad. La noticia de su hallazgo fue un golpe devastador para la comunidad, que había mantenido la esperanza de encontrarla con vida. La autopsia reveló que había sido asesinada brutalmente. Las circunstancias de su muerte fueron tan horribles que dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva de la sociedad argentina. La noticia de su muerte causó conmoción e indignación, mostrando la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en una sociedad marcada por la violencia y la impunidad. Las protestas y marchas que siguieron reflejaron el clamor popular por justicia y seguridad, especialmente para las mujeres. La policía, sobrepasada por la cantidad de casos y la falta de recursos, no logró encontrar pruebas clave ni seguir las pistas que pudieran llevar a la captura de él o los responsables del crimen. La ineficacia de las autoridades en resolver el caso de Norma Pengerek se convirtió en un ejemplo más de la falta de justicia en el país, dejando a su familia y a la sociedad con más preguntas que respuestas. Las grietas del sistema, fallas en la investigación de Norma, la falta de profesionalismo en la escena del crimen, la pérdida de pruebas clave y la falta de seguimiento de las pistas debilitaron el caso desde el principio. Sin embargo, la falta de una perspectiva de género y la estigmatización de la sexualidad femenina llevaron a que se descartaran importantes líneas de investigación. La posibilidad de que Norma hubiera sido víctima de una red de trata de personas o de un asesino serial no fue considerada seriamente por los investigadores. La falta de recursos para realizar análisis forenses más complejos y la ausencia de bases de datos de ADN limitaban aún más la capacidad de la justicia para resolver el caso. La sombra de la impunidad, el caso Pengerek y la justicia ausente. A pesar de los esfuerzos de la familia Pengerek por mantener vivo el caso y exigir justicia para Norma, la investigación se estancó y finalmente fue archivada sin que se encontrara a los culpables. La impunidad en el caso Pengerek se convirtió en un símbolo de la falta de justicia para las víctimas de violencia de género en la Argentina de la época. El caso se convirtió en un recordatorio constante de la vulnerabilidad de las mujeres y la impunidad con la que actuaban los criminales. La falta de justicia para Norma se convirtió en un símbolo de la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial y policial del país. Un legado de dolor, la lucha por la memoria y la justicia. A pesar del paso del tiempo, el caso de Norma Mirta Pengerek sigue presente en la memoria de los argentinos. Su historia, un trágico recordatorio de la violencia de género y la impunidad, ha sido llevada al cine, la literatura y el teatro, manteniendo viva la llama de la justicia. La lucha incansable de la familia Pengerek por obtener justicia para Norma ha inspirado a otras familias que han pasado por la misma situación. El caso Pengerek también ha impulsado cambios en las leyes argentinas, con la creación de leyes específicas para combatir la trata de personas y la violencia de género. Conclusiones. Lecciones de un pasado turbulento. En este capítulo exploramos los eventos que marcaron una época de gran agitación en Argentina. El caso de Norma Mirta Pengerek, enmarcado en la convulsionada Argentina de los años 60, nos recuerda la importancia de construir una sociedad justa e igualitaria. Su historia es un reflejo de las luchas y desafíos que enfrentaron muchas personas durante esos años difíciles. La combinación de inestabilidad política, falta de recursos y poca atención a problemáticas como la trata de personas y el tráfico de drogas crearon un ambiente propicio para la impunidad y la injusticia. Estos factores contribuyeron a un clima de desesperanza y frustración entre la población que buscaba desesperadamente un cambio. La memoria de Norma Mirta Pengerek y de todas las víctimas de la violencia, la trata y la impunidad nos llama a construir un futuro donde la justicia y la igualdad sean pilares fundamentales de nuestra sociedad. Recordar sus historias nos impulsa a no repetir los errores del pasado y a luchar por un mundo mejor. Aprender de los errores del pasado y trabajar por un futuro más justo es el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria.
es un llamado a la acción para todos nosotros, a ser vigilantes y activos en la construcción de una sociedad más equitativa y justa para las generaciones futuras.